Hay gozo y alegría en nuestros corazones cuando venimos a adorar a Dios. Y expectativa para escuchar su palabra, para ver qué el Señor tiene que decirnos el día de hoy. Durante toda esta semana hemos venido estudiando sobre el santuario. No solamente el santuario terrenal, que era figura del verdadero, sino sobre la obra de Cristo en el santuario celestial. Y la palabra de Dios nos indica que el santuario que se construyó aquí en la tierra por orden de Dios era solo figura y sombra de aquel verdadero tabernáculo que está en el cielo, en el cual Cristo ministra ahora por nosotros. Aprendimos esta semana también dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo, gracias hermana, y el lugar santísimo. También el ministerio de Cristo tiene tres fases: el atrio, en el cual estaba el altar de sacrificios donde se mataban los animalitos, representa la obra de Cristo en nuestro favor al dar su vida en expiación por el pecado en la cruz del Calvario. Y el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban para entrar al santuario, mostrando así la limpieza que hay que tener para estar en la presencia de Dios. También el lavacro representa el bautismo del creyente, pero también, así como el bautismo es símbolo de la resurrección de Cristo, también el lavacro representaba la resurrección de nuestro Salvador. El altar, su muerte, y el lavacro, su resurrección. También en la vida del creyente tenemos que pasar por esa misma experiencia. Tenemos que venir primero arrepentidos a confesar nuestros pecados en el altar de sacrificios. Por la fe miramos a Cristo, nuestro Cordero expiatorio, y por la fe en su sangre confesamos nuestros pecados para que Él pague esa deuda de nuestros pecados. Y entonces, arrepentidos, seguimos el ejemplo que Él nos dejó y el mandato que Él nos dio de ser bautizados para perdón de nuestros pecados y así recibir el Espíritu Santo. Así que el altar representa el arrepentimiento y el lavacro representa el bautismo. Y luego, así como eso es en el atrio, la primera parte del santuario representa la obra de Cristo aquí en la tierra. Luego el lugar santo representa el ministerio o la fase del ministerio de Cristo desde su ascensión al cielo. Y estaba representado por el servicio diario que los sacerdotes hacían durante todo el año en el lugar santo. Así Cristo, al ascender desde su ascensión al cielo hasta el año 1844, ministró en el lugar santo del santuario, recibiendo la confesión de los pecados de su pueblo arrepentido y perdonando sus pecados. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 470, dice así: el santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación detrás del velo en el lugar santísimo del santuario. Y a esto se le llamaba la purificación del santuario. En el servicio diario, día tras día, los pecadores arrepentidos
iban a la puerta del tabernáculo de reunión, se acercaban ante el altar de sacrificios, sigue diciendo, colocaban sus manos sobre la cabeza de la víctima y confesaban así sus pecados, transfiriéndolos figurativamente de sí mismos a la víctima inocente. Ahora el corderito cargaba el pecado. Y entonces se mataba el animal, mostrando que la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos 9:22, no se hace remisión de pecados. Y en Levíticos 17:11 dice, la vida de el animal está en la sangre. Así también la vida del hombre está en su sangre. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor, y la sangre que representaba esa vida comprometida del pecador por haber pecado, cuya culpa cargaba la víctima, el sacerdote la llevaba al lugar santo y salpicaba ante el velo detrás del cual estaba la ley o el arca del pacto que contenía la ley de Dios que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, matar el animalito y el sacerdote recoger la sangre y llevarla al lugar santo y salpicar con la sangre frente al velo detrás del cual estaba la ley de Dios transgredida, dice aquí, el pecado era perdonado del pecador, pero era cargado primero por el animalito y luego a través de la sangre era transferido al santuario. Ambas ceremonias simbolizaban la transferencia del pecado del penitente al santuario. Primero se pasaba al animalito, luego el animalito tenía que morir y la sangre que representaba la vida se llevaba al santuario, al lugar santo, y así quedaba un registro de ese pecado confesado a través de la sangre que era salpicada en el lugar santo frente al velo. Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados del pueblo de Israel eran transferidos así al santuario. Y se hacía necesario un día especial, un servicio especial para eliminar esos pecados del santuario. Los pecados contaminaban el santuario, así como la sangre ensuciaba el lugar santo. Imagínense cuánta sangre se salpicaba allí durante todo el año. Por eso una vez al año se requería purificar el santuario. Dios mandó que se hiciera esa fiesta de purificación del santuario o esa expiación por cada uno de los departamentos sagrados. Y lo encontramos allí en el libro de Levítico, en el capítulo 16. ¿Se acuerdan que yo les pedí que leyeran este capítulo en preparación para lo que vamos a ver hoy? Levítico, capítulo 16. Vamos a leer ahora este capítulo tomando en cuenta lo que hemos dicho hasta este momento. Versículo 2, Jehová le dijo a Moisés, dile a Aarón, tu hermano, el sumo sacerdote, que no vaya a entrar en todo tiempo detrás del velo en el santuario, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro
para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino. Era una túnica toda blanca de lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. En ese día tenía que estar todo vestido de blanco. Desde la mitra que usaba en su cabeza, el cinto era de lino, el manto o el vestido era de lino y también la ropa interior de lino. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel, versículo 5, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Así que lo primero que tenía que hacer el sumo sacerdote era ofrecer el animal por el pecado de él propio y de su familia, de su casa. Nosotros aprendimos anoche que Cristo no tuvo que hacer eso, porque Él era santo y sin mancha. No tuvo necesidad de ofrecer primero un sacrificio por Él mismo, sino que Él, como sacrificio puro y santo, lo hizo en favor de nosotros. Seguimos leyendo. Después de que Aarón hacía primero sacrificio por su propia vida y por su casa, haciendo así la reconciliación, versículo 7, después tomará los 2 machos cabríos, 2 chivos, machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. 2 animalitos, 2 chivos, eran traídos a la puerta del tabernáculo. De parte de la congregación tenían que ser entregados. Y al echar suertes, una suerte era por Jehová. En otras palabras, al chivito a quien le caía la suerte por Jehová, ese era el chivo que iba a ser sacrificado porque representaba a Jehová, a Cristo. El otro chivo era por Azazel, representaba al adversario. La palabra Azazel quiere decir el adversario, el adversario. Y así este chivo representaba en ese ritual, en ese drama que se hacía en vivo, pero que realmente era una representación. Por eso el santuario le hemos llamado esta semana el teatro de Dios, porque lo que se hacía allí era una representación de la realidad que le iba a ser Cristo, ¿verdad? Entonces, después de echar suerte sobre los animalitos, dice el versículo 9, hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, versículo 9, y lo ofrecerá en expiación. En el 9 estamos. Así que el animalito, el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová, ese era el que se ofrecía en expiación. Expiar quiere decir pagar la deuda. Ese era el animalito que pagaba la deuda. Obviamente, primero él había matado un animal para pagar por su pecado y el de su casa. Pero ahora el animalito que representaba a Cristo, a Jehová, tenía que ser muerto en expiación por el pecado.
Y luego dice, mas el macho cabrío, versículo 10, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Enviarlo al adversario, al desierto. Esto vamos a ver cómo era que se hacía al final del ritual. Pero aquí explica que el otro no era muerto el animalito, sino que se presentaba vivo, se hacía la reconciliación sobre él y era enviado vivo a Azazel, al desierto. Versículo 11. Hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, degollará en expiación el becerro que es suyo. En este caso tenía que ser un becerro. Un becerro es un toro joven de las vacas. Era más caro el pecado del príncipe o del sacerdote. Él tenía que presentar un animal mucho más caro, porque el pecado del líder es más grave a los ojos de Dios. El pecado del que debiera ser el ejemplo al pueblo, Dios lo considera más serio aún que el pecado del individuo. Por eso el animal era más caro. Hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Ese perfume que se ofrecía, que era molido, eran, dice aquí, incienso o perfume aromático molido, representaban los méritos de Cristo que eran ofrecidos en favor del pecador. Pero él tenía que llenarse los puños y echarlos sobre carbones en un incensario de oro, para que hiciera una gran nube de humo. Como es madera olorosa, madera aromática, y está molida, es como un aserrín, pero oloroso, incienso, que se echaba sobre el fuego, y eso rápidamente hacía una inmensa nube. Él ponía eso detrás del velo, metía la mano y ponía detrás del velo el incensario, para que ese lugar se llenara completamente del humo del incienso, y era un humo aromático, muy dulce, muy especial. Pero también cubría el propiciatorio y cubría el arca del pacto, para que no muera, dice. Si entraba el sacerdote sin meter el incienso primero, podía caer muerto delante del propiciatorio, porque veía la luz de la presencia de Dios y lo fulminaba. Entonces la nube del incienso lo cubría. Eso es símbolo también en el ministerio de Cristo, que nosotros no podemos acercarnos a Dios si no es por los méritos de Cristo. Si no venimos a través de los méritos de Cristo, somos fulminados por la presencia de Dios. ¿Saben que si el sacerdote, el sumo sacerdote, no había confesado todos sus pecados y traía algún pecado en él que no lo había confesado y no lo había transferido al santuario para quedar él limpio del pecado, moría en la presencia de Dios? Con el tiempo, el pueblo de Israel comenzó una práctica que se realizó hasta
que finalmente el templo fue destruido en la época de los romanos y la práctica era, como los sumos sacerdotes muchas veces eran corruptos y a veces no confesaban todos sus pecados delante de Dios, más de una vez un sumo sacerdote cayó muerto en la presencia de Dios. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? ¿Quién se iba a atrever a meterse detrás del velo a sacar al sacerdote? Así que lo que hacían era, le ataban un cordel de un pie. Y cuando él entraba, el cordel atravesaba el lugar santo y llegaba hasta afuera. Y si no salía, cuando él entraba y pasaba el tiempo en el día de expiación y no había ningún movimiento, entonces comenzaban a tirar del cordel. Y así lo sacaban porque no había quien se atreviera, porque Dios se había dicho que el que entrara detrás del velo a su presencia sería fulminado por su presencia. Así que esa práctica la comenzaron a hacer para poder a veces sacar a los sacerdotes que entraban sin la preparación necesaria. Y claro, el sacerdote tenía que ofrecer un becerro, un toro, por su pecado. Pero antes de eso leímos que tenía que colocar las manos sobre el becerro y confesar su pecado. Y si al hacer confesión quedaba algo en su vida que él no había confesado y no lo había quitado de él para traspasarlo al animal, entonces el pecado lo destruía a él. No era Dios que lo destruía, el mismo pecado lo destruía, porque Dios es santo y la santidad no puede estar con la inmundicia. Es como la luz con las tinieblas. Las tinieblas son destruidas en la presencia de la luz. Y así es con el pecado y Dios. Dios es demasiado santo para soportar el pecado. Sigue diciendo aquí, después que había hecho la expiación por él y había metido el incensario detrás del velo con el perfume aromático, dice el versículo 14, luego tomará de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Tenía que llevar en un tazón parte de la sangre del animal que había sacrificado por su propia culpa. Tenía que mojar su dedo en la sangre y sacudirlo 7 veces hacia el propiciatorio, la tapa del arca, donde estaba la ley que fue transgredida. Ahora, el sacerdote no veía porque estaba lleno de humo. Por la fe sacudía para que cayese sobre el propiciatorio. Luego dice, degollará, versículo 15, el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 7 veces mojaba el dedo en la sangre y lo esparcía, lo sacudía sobre el propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí,
por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así que tenía también que esparcir de la sangre sobre el altar que estaba en el lugar santo, porque en todo el año se había salpicado la sangre allí. Pero ahora, en este día especial de expiación, tocaba los 4 cuernos del altar con la sangre y esparcía y luego limpiaba todo el altar de toda la sangre que estaba allí. Tenía que dejarlo completamente limpio de toda sangre. Representaban, dice aquí, las inmundicias de los hijos de Israel y todos sus pecados. Y así lo purificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ahora viene la parte del otro, el macho cabrío por Azazel. Y antes de leer lo que hacía con ese, déjenme leerles cómo Elena de White explica esta parte. Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar y limpiar el santuario de todas las inmundicias. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suertes sobre ellos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de ese animalito y rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había de rociar con ella el altar del incienso que estaba frente al velo. Y pondrá a Aarón entre ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Ahora viene esa parte, vamos a leerla. Está allí mismo en Levíticos capítulo 16 y versículo 21. En el 20 ya leímos que traía ahora el macho cabrío vivo. Cuando había terminado de limpiar todo el santuario de la sangre, ahora él estaba cargando toda esa inmundicia del pueblo de Israel durante todo el año simbólicamente. Y ahora hacía traer el macho cabrío vivo. Versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, al desierto, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Qué representaba esto? Dice aquí: el macho cabrío emisario cargaba los pecados de todo el pueblo de Israel y los sacaba del santuario para enviarlos lejos
para nunca más volverlos a ver. Ahora, ¿Satanás carga nuestros pecados? Fue Cristo el que pagó por ellos. Pero Satanás tiene una responsabilidad. Número uno, porque él es el iniciador del pecado. Con él fue que se inició la rebelión. Número dos, porque él incita a los seres humanos a pecar. Y él es responsable de la parte que él tiene que ver con los pecados de los seres humanos. Él tiene una responsabilidad también. Entonces, al sacar todos los pecados del santuario, son colocados sobre este macho cabrío, pero noten que es enviado vivo. Recuerden que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Por lo tanto, el macho cabrío vivo no está haciendo expiación, no está pagando por el pecado. Porque algunos dicen, los adventistas creen que Satanás paga por los pecados de los seres humanos. No, el texto dice que solo el macho cabrío por Jehová era inmolado y con esa sangre se hacía la expiación. El otro era enviado vivo, en otras palabras, no se mataba, no era expiación por el pecado, y era enviado vivo porque él sacaba el pecado para siempre del santuario y era enviado al desierto. Ahora, ¿qué representaba esto? Esto es algo muy interesante. Después que termine el juicio, ese juicio que se está celebrando ahora en el cielo, porque ayer aprendimos cómo desde 1844 en adelante Cristo entró en el lugar santísimo para iniciar esa obra que acabamos de leer, que se llamaba la purificación del santuario. Y vamos ahora a ponerlo en palabras reales. Todos los pecados que los seres humanos han confesado desde que Cristo ascendió al cielo en adelante, han sido transferidos, cargados por Cristo y están registrados en el santuario. Pero si ustedes se fijan, los pecados no eran borrados en el momento en que se confesaban. Eran transferidos al santuario a través de la sangre y eso ensuciaba el santuario. De igual manera, nuestros pecados, cuando nosotros los confesamos, son transferidos al santuario, a los registros en el templo que está en el cielo. Allí se lleva nota de todos esos pecados y esos pecados ensucian, contaminan el santuario. Por eso había un día de limpieza, de expiación, en el cual los pecados iban a ser limpiados para siempre y quitados del santuario. Tú podrías decir, bueno, si yo confieso mis pecados y Jesús ya los pagó en la cruz del Calvario, ¿por qué no son borrados de inmediato? ¿Por qué no los borra de una vez del registro en el cielo el Señor? Justamente para eso era el día de expiación, para limpiar el santuario de todas esas inmundicias, rebeliones y pecados. Y eso representaba, como vimos anoche, el día del juicio. ¿Y por qué hay un juicio? ¿Y quiénes son juzgados en ese juicio? La palabra de Dios nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Noten, el juicio comienza por nosotros, por la casa de Dios. Y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen el Evangelio? Obviamente están condenados porque no se arrepintieron ni confesaron sus pecados, ni hubo sangre expiatoria para limpiarlos porque nunca aceptaron el sacrificio de Cristo. El mismo Señor Jesucristo en San Juan, en el capítulo 3, nos dice en ese versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Su pecado lo condena, y como no ha aceptado a Cristo, ese sacrificio expiatorio, ya está condenado. Por eso el juicio es para la casa de Dios. Usted dice, ¿cómo para la casa de Dios? Escuchen bien ahora esto. Los que nunca aceptaron a Cristo, ni quisieron saber nada con Él, nunca aceptaron el sacrificio expiatorio de Cristo, están condenados, están perdidos, porque la salvación es a través de Cristo. No hay otro camino de salvación. Ellos van a ser juzgados no para ver si se salvan o se pierden, porque ya están condenados, ya están perdidos. Durante el milenio, los 1000 años en el cielo, se va a juzgar a esas personas para darles su merecido, para adjudicarles su condena, lo que van a tener que pagar por los pecados que hicieron. Ese es otro tema después del milenio, ¿verdad? Ahorita estamos hablando del juicio antes de la venida del Señor. Y en ese juicio, los únicos que son traídos a juicio son los que alguna vez entraron en el servicio de Dios o creyeron por la fe en la sangre expiatoria del Cordero. Y digo, por la fe. A ver si encuentro aquí. Hay una cita que lo dice clarito. Aquí mismo en el conflicto de los siglos. Bueno, no la voy a buscar en este momento, no recuerdo exactamente la página, pero lo que dice la cita es que los únicos que vienen a juicio son aquellos que alguna vez hicieron profesión de creer en el sacrificio de Cristo. A lo largo de los siglos, las personas que dijeron, yo sí creo en ese sacrificio, trajeron antes de que Cristo muriera un animalito para sus pecados. Esos son los que son juzgados. Y usted dice, bueno, ¿y por qué van a ser juzgados si ellos creyeron en Cristo? Muy sencillo. El ser humano tiene libre albedrío. Y Dios respeta ese libre albedrío. Es la facultad de escoger. Si una persona escogió
creer en Cristo y confiar en Él para su perdón, no va a ser condenado. Pero resulta que los seres humanos somos cambiantes. A veces decimos sí y a veces decimos no. Si una persona dijo creer en Cristo y luego en su vida dice, ya no me interesa Cristo, ya no quiero saber más nada de Él, abandono todo esto y esta fe la tiro a la basura, no quiero saber nada. ¿Qué pasa con todos esos pecados que él supuestamente confesó cuando él creía? ¿Le sirve de algo? No, porque no sigue creyendo en Cristo. ¿Qué pasa si después de que un creyente ha aceptado a Cristo, pero luego se vuelve al camino del mal nuevamente y ya no confiesa sus pecados y sigue la vida como si nada? Se vuelve atrás. Leamos un poquito lo que la Biblia dice al respecto, porque hay personas que piensan, bueno, si la persona aceptó a Cristo una vez en la vida, ya está salva y ya está perdonado y no importa lo que haga, como ya aceptó a Cristo, ya se pagó por todos sus pecados, pasados, presentes y también los que va a cometer en el futuro, y esa persona va a ser salva. No. Fíjense, vamos a leer 1 o 2 versículos. En el mismo libro a los Hebreos que hemos venido estudiando esta semana, en Hebreos, en el capítulo 10, dice así, el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecáramos voluntariamente, esto es a sabienda, en otras palabras. Y luego dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En otras palabras, yo ya recibí el conocimiento de Cristo, ya le acepté, pero ahora, a sabiendas, voluntariamente digo, quiero pecar y quiero hacer lo que se me da la gana. Y no voy a hacer lo que Dios dice, voy a vivir como a mí se me da la gana. Dice, ya no queda más el sacrificio por los pecados. De nada le sirvió el haber aceptado el sacrificio de Cristo. Lo que le queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Miren lo que está diciendo aquí. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. En otras palabras, esta persona creyó en la sangre de Cristo, fue santificado por esa sangre de Cristo, pero ahora pisotea al Hijo de Dios, no le importa de él, le da la espalda y tiene por inmunda esa sangre del pacto y hace afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. Cada vez que nosotros pecamos, el Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestro corazón y nos dice, hiciste mal, no está bien lo que hiciste, arrepiéntete. Y si nosotros hacemos caso a la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia, nos vamos a arrepentir, vamos a confesar nuestro pecado y va a quedar en el registro que ese pecado fue confesado.
Si la persona continúa dependiendo de Cristo y de su sacrificio, al hacerse el juicio se va a ver que su vida, todos sus pecados fueron confesados. Y cada vez que pecó, aún por debilidad humana, dijo: oh Señor, yo no quería hacerlo, perdóname. Todos sus pecados van a estar en el registro como confesado. Allá está la sangre de Cristo en el santuario que cubrió por esos pecados. Al hacer el juicio, esa persona se va a declarar ante el juicio. Esta persona está libre de pecado porque toda su vida, hasta el final de su vida, dependió de Cristo, creyó en Él y siguió fiel a Él hasta el mismo fin. Pero ¿qué pasa con el que no lo hace? Y hace exactamente lo que estamos leyendo aquí. Tiene por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia y pisotea al Hijo de Dios. El versículo que sigue dice: conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Noten que los que son juzgados son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el juicio se determina por su vida si realmente creyó en Cristo o no creyó en Cristo. Hay personas que dicen: sí, yo creo en Cristo, pero fue solamente de labios para afuera. Hicieron en un momento profesión, una emoción del momento: oh, yo creo en Cristo, me bautizo, pero después siguieron en lo mismo. No hubo un cambio en su vida. En el juicio, fíjense qué interesante, porque la salvación es por la fe en la sangre de Cristo. Pero el juicio es por las obras. Y usted dice: ¿pero por qué? Si nos salvamos por fe, vamos a ser juzgados por las obras. Parece una contradicción, ¿verdad? Leámoslo. Mateo capítulo 16, y este texto ya lo estudiamos durante esta semana. Dice en el versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El pago va a ser según sus ¿qué? Sus obras. Vean otro versículo. Apocalipsis, capítulo 20. Dice el versículo 13. Bueno, el versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Van a ser juzgados según lo que está escrito en los registros del cielo, según sus obras. O sea que el juicio que nos va a exonerar o que nos va a condenar delante de Dios está basado no en lo que decimos, sino en lo que hacemos. ¿Y por qué? Es así de sencillo. Las obras demuestran lo que somos. Las obras son la demostración. Dice Santiago capítulo 2, ¿no sabes, hombre, que la fe sin obras es muerta? No existe la fe. Si yo digo que tengo fe, pero mis obras no están de acuerdo a esa fe que digo tener, entonces es puro bluff.
puro mentira. Es solo lo que dice mi boca, pero mis obras demuestran lo contrario. Entonces, no nos salvamos o nos perdemos por las obras. Nos salvamos por creer en la sangre expiatoria de Cristo y aceptar ese sacrificio que cubra nuestros pecados. Eso es lo que nos hace salvos. Pero las obras demuestran si nuestra fe en el sacrificio de Cristo fue real. Si realmente creímos que Él nos perdona y nos limpia del pecado. Si yo me arrepiento, pero sigo haciendo lo mismo, entonces ¿dónde está el arrepentimiento? El arrepentimiento genuino es dejar de hacer lo malo. Dice el salmista en el Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Para ser perdonados, para recibir el perdón y la misericordia del Señor, tengo que confesar mis pecados y tengo que abandonarlos, apartarme de ellos. Esa es la prueba de que realmente estoy arrepentido. ¿Entendemos por qué ahora hay un juicio? El juicio determina, según los registros que están en el cielo, si yo me he arrepentido y todos mis pecados están confesados, y Dios conoce las intenciones del corazón, no solamente registra lo que dicen mis labios, sino lo que está en el corazón, ¿verdad? Las obras van a demostrar mi verdadera fe en Cristo y en su sacrificio. Entonces, para eso es el juicio. Ahora entendemos por qué los pecados no son perdonados y quitados del registro cuando los confesamos, sino recién hasta el juicio. Así como el pecador venía al santuario, confesaba su pecado, él salía perdonado del pecado, pero la sangre quedaba en el santuario. Y por eso había un día final de ajuste de cuentas que se llama el día de expiación, el día del juicio, donde se hace la limpieza de todos los pecados. Y al abrir los registros, todos los pecados que fueron confesados van a ser quitados y limpiados definitivamente y borrados y echados lejos donde nunca más los tengamos que ver. Pero para eso nuestra vida tiene que estar todavía confiando en esa sangre expiatoria de Cristo, todavía dependiendo diariamente de ese Cordero que dio su vida por nosotros. Ok, ahora vamos a terminar el ritual del día de expiación, ahora que entendemos por qué es ese juicio en el día de expiación. Dice la mensajera del Señor: toda esta ceremonia, en el conflicto, página 472, del día de expiación, estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y del odio que Dios tiene por el pecado. Y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 23. Levítico 23. Dice el versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día
será cortada de su pueblo. ¿Qué pasaba con la persona que no participaba del día de expiación, no afligía su alma confesando su pecado delante de Dios? Era cortada del pueblo de Dios. Ahí está el juicio en el día de expiación. Ahí lo vemos claramente. Era un día de juicio. ¿Saben cómo esto se hacía literalmente? A la puerta de entrada, los pecadores venían y se llevaba un registro de los que venían y traían un animalito para su pecado. La fiesta de las trompetas, que era el primer día del séptimo mes, sonaban las trompetas para anunciar: llegó el séptimo mes. Llegó el mes más importante del año, porque el 10 del séptimo mes, el 10 de Tishri, se va a cerrar la cuenta. Y el que no ha hecho arreglos, mejor que lo haga, le quedan 10 días. Y hacían sonar 10 trompetazos que se escuchaban en todo el campamento, diciendo: te quedan 10 días para venir al santuario, para traer tu animalito, para confesar tus pecados. Al otro día sonaban 9 trompetas. Al otro día sonaban 8 trompetas. Y así cada día que iba pasando, iba sonando una trompeta menos, hasta que el último día sonaba un solo trompetazo, diciendo: te queda un día. Esos 10 días, todos los sacerdotes tenían que presentarse en el santuario. Ahora les explico. Los sacerdotes estaban divididos por cursos, eran grupos de sacerdotes. Y a los sacerdotes les tocaba venir al santuario solamente 2 veces al año, una semana cada vez. ¿Okay? Había 48 cursos o grupos de sacerdotes. Y les tocaba en la primera parte del año, en los primeros 6 meses, venir una vez. Una semana al año servían en el santuario. Y luego venía el séptimo mes, el gran día de expiación, y después de eso, los otros 6 meses que quedaban, volvían otra vez una semana. Pero en el séptimo mes, desde que sonaba la trompeta, el día de las trompetas, anunciando que se acercaba el Yom Kippur, el día del juicio, se requería que todos los sacerdotes, los 48 grupos de sacerdotes, vinieran y se presentaran en el santuario para poder atender al pueblo que venía a confesar sus pecados. Y trabajaban día y noche. Porque la gente que no había venido durante el año, ahora sabía que le quedaban pocos días para confesar sus pecados y traer el animalito expiatorio. Y entonces venían ante los sacerdotes, y los sacerdotes trabajaban y trabajaban, transfiriendo la sangre al santuario para que el día que se limpiara todo el santuario, que representaba sacar todos los pecados fuera, todos los pecados confesados que estaban en el santuario iban a ser limpiados. Pero el que tenía su pecado y no lo confesó, ese le iba a quedar su pecado sobre él. ¿Y cuál era el resultado de no haberlo confesado? El que no afligía su alma era cortado del pueblo de Dios. Entonces se llevaba un registro de todas las familias por tribus. Y cada uno venía y se presentaba: yo soy de la tribu de Dan. ¿De qué familia? De la familia tal y tal. Y tu nombre tal y tal, y se anotaba en un registro. Otro venía: yo soy de la tribu de Neftalí. ¿Y de qué familia eres? Tal y tal, y tu nombre tal y tal. Y ese registro que se llevaba durante todo el año, especialmente los últimos 10 días antes del día de expiación, todo aquel cuyo nombre no se encontraba en los registros, quería decir que no había venido al santuario. No se había presentado en todo el año. No se había arrepentido ni había traído la víctima expiatoria. Esa persona, como ya leímos, era
cortada del pueblo de Dios. Ya no era considerado más parte del pueblo escogido de Dios. Miren cuán seria era la cosa. Pero eso nos enseña a nosotros que también nosotros, ahora que Cristo está en el lugar santísimo haciendo expiación, tenemos que venir a Cristo, al sacerdote, a confesar nuestros pecados, porque si nos toca el día del juicio y hay pecados que no han sido confesados en nuestra vida, no hemos venido a transferir nuestros pecados al santuario, no pueden ser limpiados en el gran día del juicio. Cuán importante es que entendamos todo esto ahora. Bueno, veamos ahora qué más nos enseñaba esto. Y vamos a ver el final del día de expiación. Dice aquí: se requería que todos afligiesen sus almas en ese día de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado. Toda la congregación de Israel debía pasar el día solemne, completito frente al santuario, en humillación delante de Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Ese día era día de ayuno, nadie comía. Desde la puesta del sol, del día 9 hasta la puesta del sol del día 10. Era día de ayuno. El servicio típico enseñaba importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Confesaba su pecado, él quedaba libre, lo pasó al animalito y ahora la sangre del animalito transfería la suciedad, la impiedad, el pecado al santuario. El día de la expiación, bueno, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor que iba a venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, el chivo, iba al lugar santísimo con la sangre de esa víctima y rociaba con ella en el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí. Al limpiar todo el santuario de las inmundicias, cargaba esos pecados sobre sí mismo y los sacaba del santuario, dejaba limpio el santuario. Ponía entonces sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío. Confesaba todos los pecados del pueblo, transfiriéndolos así figurativamente al macho cabrío emisario. Este era llevado por mano de un hombre escogido al desierto, lejos, un día de camino. Tenía que ir caminando por en medio del desierto a soltar el macho cabrío vivo, un día de camino en el desierto. Y miren lo que pasaba después con este hombre. Vamos de vuelta a Levítico capítulo 16. Ya leímos el versículo 21 que decía: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. No lo mataba,
lo dejaba suelto en el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus túnicas, sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y la expiación por sí por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, estamos en el versículo 26, también lavará sus vestidos con agua, sus vestidos y su cuerpo con agua, y después volverá a entrar al campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos, también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esto lo tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto lo tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Hemos leído lo que es el ritual del día de expiación. Vean ustedes cuánto contamina el pecado, que hasta la persona que conducía al macho cabrío al desierto para dejarlo solo, antes de poder entrar al campamento, tenía que lavar su cuerpo, lavar sus vestidos, tenía que estar fuera del campamento hasta que estuviera totalmente limpio. Aarón, que había manipulado el animal y la sangre y todo lo demás, también tenía que quitar sus vestiduras blancas y tenía que ponerse las vestiduras regulares del sumo sacerdote. Las vestiduras todavía no hemos estudiado sobre eso, pero tenían un significado muy especial. Eran varias vestiduras, llevaba un manto por debajo y luego llevaba un vestido abajo y luego un manto arriba y luego un pectoral, y llevaba las piedras preciosas sobre su pectoral, etcétera, una mitra. Todo eso eran de colores preciosos, era de color rojo, de color azul y de color violeta, todas unas vestiduras sumamente hermosas. El día de expiación solo de blanco. Era el único día que se ponía esas vestiduras santas. Pero cuando terminaba de limpiar su cuerpo, de lavarlo, se volvía a poner sus vestiduras regulares y salía para bendecir al pueblo. Ahora vamos a ver el significado de ese macho cabrío. Dice la mensajera del Señor: el holocausto que se hacía por el pecado en expiación señalaba a Cristo como sacrificio. Y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador. Tanto el animalito lo representaba a Cristo como el sacerdote representaba a Cristo. Ahora, Cristo muere como víctima aquí en la tierra, pero luego que asciende al cielo, es hecho sacerdote
y comienza a ministrar en el cielo. Y ahora ofrece los méritos de su sacrificio para el perdón de los pecados. Y todos esos pecados confesados que Cristo ha pagado con su sangre quedan registrados en el santuario. En el día de expiación, en el día del juicio, ahora se hace el juicio para limpiar el santuario de los registros del pecado. Dice aquí, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, el autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial, del registro, los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final, pagar la responsabilidad que él tiene por esos pecados. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado. Eso está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Cuando Cristo venga, cuando Él salga del santuario celestial, déjenme leerles aquí en el libro Primeros Escritos, en la página 280. Cristo menciona estas palabras. Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio, primero de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Primero se acaba el juicio de los muertos. Y lo último que hace Jesús antes de salir del santuario es juzgar a los justos vivientes, los que estamos vivos en esta tierra. Porque va a haber una generación que está viva cuando Él termine el juicio. Y esa generación somos nosotros. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo ahora borrado para siempre sus pecados, ha recibido su reino. Está completo el número de los súbditos de su reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío le fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y ahora Jesús se viste con las vestiduras reales del sumo sacerdote, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se coloca la diadema de oro que llevaba el sumo sacerdote, representa la corona que trae Cristo. Vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Pero antes de eso, el párrafo anterior dice: después de cesar la mediación de Jesús,
A los santos les toca vivir sin intercesor en esta tierra en presencia del Dios Santo. Cada caso ya había sido decidido, cada joya está numerada. Vi que Jesús se detuvo un momento en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien habría de ser enviado al desierto. Cuando Jesús viene a esta tierra, las plagas están cayendo ahora sobre los moradores de la tierra. Algunos acusan a Dios, lo maldicen. Otros, presurosos, acuden al pueblo de Dios en súplica que se les enseñe cómo escapar de esos terribles juicios que son las 7 plagas postreras. Pero los santos ya no tienen nada para ofrecerles. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración. Se había soportado la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y todo el cielo se interesó por la salvación de los pecadores, estos no tuvieron interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no hicieron nada para obtenerla. No escogieron la vida y ahora ya no hay sangre expiatoria para purificar a los culpables. Ya el Salvador compasivo no aboga por ellos ante el Padre. Ya no hay nadie que diga: Padre, perdona al pecador todavía un tiempo más. Todo el cielo se unió a Jesús cuando Él dijo las terribles palabras: hecho está, consumado es. El que es justo siga siendo justo y el que es sucio continúe sucio para siempre. El plan de salvación estaba cumplido. Se había acabado para siempre la oportunidad de salvación y tristemente muy pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: too late, demasiado tarde para arrepentirse. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, mientras las plagas estaban cayendo, errantes de mar a mar, de norte al oriente, en busca del perdón, en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios ahora? Pero no. Seguirán hambrientos y sedientos. Cuando tuvieron oportunidad, día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas, los placeres de esta tierra, las diversiones, los tesoros y alicientes del cielo, más que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron esa sangre expiatoria. Tuvieron en menos al pueblo de Dios que les llamaba al arrepentimiento. Los sucios, dijo el ángel, se quedaron sucios para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a los hijos culpaban a sus padres, los hermanos a sus hermanas, las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos, gritos, aullidos de dolor como estos: tú tienes la culpa, tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora.
La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: ¿por qué no nos advirtieron que se estaba celebrando el juicio? ¿Por qué no nos dijiste nada? Nos dijiste que había tiempo, que el mundo se iba a convertir. Dijisteis paz y paz para disipar nuestros temores. Nada nos enseñaste acerca de lo que estaba sucediendo en el santuario celestial. Y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Los sufrimientos de los pastores que engañaron al pueblo y no le predicaron la verdad serán 10 veces mayores que lo de sus filigreses. 10 veces más pagarán los pastores. Así como el becerro se pagaba por el pecado del sacerdote, mientras que el pecador solo ofrecía un corderito, y si no tenía por un corderito, hasta una palomita podía ofrecer. Pero el sacerdote tenía que ofrecer un toro. Así el castigo será 10 veces más grande sobre los ministros que no le enseñaron la verdad presente al pueblo de Dios. Terrible lo que hemos leído. Ahora la pregunta es: ¿y cuándo comienza el juicio de los vivos? ¿Cuándo? Algunos dicen: bueno, cuando comience el juicio de los vivos, yo me arrepiento. Necio, dijo Cristo, ¿no sabes que esta noche vienen a tocar tu puerta? No cuentes con el mañana, porque solamente tienes el hoy. Ayer ya pasó, no puedes hacer nada sobre ayer. Y mañana no lo tienes seguro, solo tienes hoy. Por eso la Biblia dice: hoy es el día aceptable, hoy es la hora de tu salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Sí, la Biblia enseña y tenemos instrucciones con respecto a cómo va a ser el juicio de los vivos. Les dije esta semana que si teníamos tiempo íbamos a ver los 7 sellos y por dónde vamos, porque el juicio tiene 7 etapas. Las primeras 6 se juzgan las 6 dispensaciones o épocas de la historia de la humanidad, los muertos primero, pero la última, el 7º sello, es el sellamiento de los vivos, y la Biblia habla sobre eso. La mensajera del Señor nos dice que antes de que seamos juzgados y sellados para vida eterna o para condenación, todos los que pertenezcan al pueblo de Dios pasarán por la prueba final que determinará su destino eterno. Yo no tengo conmigo la Biblia de estudio, pero ¿alguno de ustedes la tiene aquí? Ok, si me la prestan, por favor, gracias, hermano. Les voy a leer una cita aquí. Dice así: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino eterno de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley
y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo cuando sea impuesto por la ley, recibirán la marca de la bestia. Hay una ley que se va a promulgar y esa va a ser la prueba para el pueblo de Dios. Ninguno va a ser sellado y el sello se coloca al ser juzgado. Dios va a mandar una prueba general o va a permitir que venga una prueba general y ahí se va a ver quién es quién. Y antes de que seamos juzgados, nos enfrentaremos con esa prueba. Así que el juicio de los vivos comienza con la promulgación de la ley de Dios, de la ley dominical, perdón, de la ley dominical. Esto está en la Biblia de Estudios, en el comentario de Elena de White, bajo Apocalipsis capítulo 13. Está en la página 428 de la Biblia de Estudio. Así que podemos saber nosotros que una vez que se promulgue la ley dominical, ya comenzó el juicio de los vivos. Pero entonces será demasiado tarde, porque la prueba nos viene parejos a todos. Y ese juicio va a durar poco tiempo. Ahí se va a determinar el destino de cada uno. Y cada uno será sellado o para vida eterna o para condenación, porque las obras van a demostrar la fe que nosotros tenemos. Quiera el Señor impresionar en nosotros el tema que hemos visto hoy de la obra de Cristo en el santuario celestial y que podamos hacer arreglos para no solamente confesar todos nuestros pecados, pero también eliminarlos de nuestra vida por la gracia de Cristo. Hay personas que piensan que nunca podemos dejar de pecar, que vamos a seguir pecando todo el tiempo. Pero según lo que leímos, una vez que Cristo salga del santuario, se van a derramar las plagas y el pueblo de Dios va a vivir en esta tierra sin mediador. Y el que es justo, seguirá siendo justo, y el que es sucio, seguirá siendo sucio. Tendremos que vivir sin mediador y sin pecado en esta tierra. Pero hay muchos que no creen eso. Dicen, no, vamos a pecar hasta el último día. Y cuando venga Cristo, Él nos va a transformar para que ya no pequemos. El pecado es una decisión del libre albedrío de cada persona. Es transgresión a la ley de Dios. Y la Biblia dice que si no tengo conocimiento de la ley, entonces no se inculpa de pecado. Dios nos juzga de acuerdo a la luz y al conocimiento que tenemos. Y nosotros que decimos tener más luz y más conocimiento, tenemos más responsabilidad delante de Dios. Nos va a juzgar de acuerdo a la luz que hemos tenido. Por la gracia de Cristo podemos vencer. Él no solamente nos perdona el pecado, pero Él también nos da el poder para no seguir pecando. Eso enseña la palabra de Dios. Dios no nos iba a dar una ley que no la podemos cumplir, que no la podemos guardar. Y si Dios nos da esa ley, es porque por la gracia de Cristo podemos obedecerla. Nuestro último versículo está en el libro de Judas, en el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis. El libro de Judas solamente tiene un capítulo, así que es el versículo 24. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora
y por todos los siglos. Amén. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, viene a recoger una iglesia que es pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ha sido limpiada completamente por la sangre expiatoria. No hay pecado en su vida. Ha eliminado el pecado por completo de su vida por el poder de Cristo. El Espíritu Santo morando en nosotros nos hace rechazar el pecado y escoger obedecer a nuestro Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender ahora. Ahora es el momento de poner en práctica esa fe y de decirle: Señor, reconozco que esta es mi debilidad, pero por tu gracia quiero ser limpiado de esta inmundicia. Quiero que tú me des la victoria sobre este pecado. Y el Señor ha prometido fortalecernos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gracia suficiente para vencer. Esta tarde, después de la comida, hay algunos de ustedes que van a sellar su pacto con el Señor Jesús a través del bautismo, limpiando su vida de pecado. Y esta es una oportunidad para ti también. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el momento aceptable. Dice la Escritura: hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú vienes arrepentido a Él, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y esa va a ser la experiencia de los que han de ser bautizados esta tarde. Y yo quiero hacerte una invitación especial. Quizás hay alguien aquí que ha estado meditando y pensando largo tiempo: yo debiera tomar este paso del bautismo. Yo sé que Dios me está llamando. ¿Por qué postergar más? ¿Por qué decir todavía no al Señor cuando Él ha hecho toda la provisión para tu salvación? Y yo quiero hacer mi llamado a 3 grupos de personas esta hora. Número 1, a los que nunca han sido bautizados. El bautismo, como vimos, es símbolo del lavacro y no podemos venir a Dios sin ser lavados primero. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El bautismo significa: acepto el sacrificio de Cristo. Los que son bautizados en su muerte. Somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Así que mi primer llamado es para aquellos que nunca han tomado el paso del bautismo, para que acepten hoy ese sacrificio de Cristo y ese sacrificio se pueda aplicar a sus vidas. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Bendito sea. ¿Hay alguien más que nunca ha sido bautizado y hoy desea bautizarse? Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. ¿Alguien más? ¿Alguien más a quien el Señor está llamando el día de hoy? Yo sé que hay algunos que lo están meditando y están pensando seriamente en su corazón. Hoy es tu día de salvación. El segundo grupo a quien quiero apelar es si tú fuiste bautizado o bautizada en otra iglesia, pero no te enseñaron lo que ahora conoces de la ley de Dios, del Santo Sábado y de todo lo que hemos aprendido, no solo esta semana, sino que has ido aprendiendo desde que has comenzado a escuchar
este mensaje adventista y quieres decir, Señor, yo quiero un nuevo comienzo. Ahora que conozco esta verdad, quiero entregar mi vida y hacer un pacto contigo. ¿Hay alguien aquí? Amén. Usted, ese es el caso. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Hay alguien más que viene de otra iglesia y quiere decir, aunque a mí me bautizaron, ahora que yo entiendo lo que es esto, yo quiero tomar este paso en el nombre del Señor. ¿Hay alguien más? Ok. Y el tercer grupo, puede ser que haya alguien aquí hoy que fue bautizado ya, aún en la iglesia adventista, pero por cosas de esta vida, por descuidos, o por tristezas, o por debilidad humana, han tropezado, han caído, se han apartado del redil y están fuera del rebaño. Son esas ovejitas que el Señor Jesús dijo que el buen pastor tenía 100 ovejas, pero un día contándolas todas le faltaba una. Y dejó las 99 y se fue a buscar la ovejita perdida y la trajo de vuelta al redil. Quizás hay alguien aquí en esta hora que quiere decir, Pastor Gambetta, yo soy esa ovejita. Yo he estado lejos de los caminos del Señor, aún conociéndolos. Pero yo quiero tener un nuevo comienzo en mi vida. Yo quiero hacer un nuevo pacto con el Señor y comenzar de nuevo. ¿Hay alguien aquí que siente eso en su corazón? Y quisiera que este servidor pueda orar por usted en esta hora. ¿Hay alguien? Hay alguien que aunque haya sido bautizado, sabe que el Señor le está llamando a tomar un nuevo pacto, a hacer un nuevo pacto con el Señor. Amén. El Señor te bendiga, hermana. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es tu día de oportunidad. Algunos dicen, pero si ya me bauticé, ¿me puedo volver a bautizar otra vez? ¿No será malo volverse a bautizar? La Biblia dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y hay muchos que han sido bautizados en agua, pero no nacieron del Espíritu Santo. ¿Y cómo se sabe si uno ha nacido? El que es nacido del Espíritu hace las cosas que son del Espíritu. El que es de la carne hace las cosas de la carne. Si después que nos bautizamos, nosotros volvimos a hacer las obras de la carne, seguimos en las cosas malas, ¿cómo vamos a decir que nacimos de nuevo si antes de bautizarnos éramos mentirosos y después que nos bautizamos seguimos siendo los mismos mentirosos? ¿Cómo vamos a decir que hemos nacido de nuevo si antes éramos adúlteros y después que nos bautizamos seguimos haciendo lo mismo? Recuerden, no es lo que yo digo, sino mis obras lo que demuestran lo que soy. Entonces, por eso necesito venir al santuario, a Cristo, aceptar ese sacrificio y hacer el pacto con el Señor. Si hay alguno más que quisiera ser incluido en el bautismo de hoy, esta es tu oportunidad. Vamos a escuchar esta música del llamado final y luego terminaremos orando especialmente por aquellos que han tomado la decisión. Sé que hay muchos que nos ven a través de la pantalla. Sé que hay muchos a quien el Señor ha estado llamando y ha estado tocando sus corazones. Hay algunos que tienen tiempo de estar viendo el canal. Otros que quizás hace poquito que lo están viendo, pero ya Dios ha impactado sus corazones. Esta es tu oportunidad. No dejes pasar tu oportunidad por alto. Acepta al Señor hoy y busca la primera oportunidad para sellar tu pacto con el Señor Jesús. Y si estás aquí cerca, ven esta tarde para el bautismo de esta tarde, si estás preparado para tomar este paso. Escuchemos esta música de llamado en esta hora.
Jesús quiere entrar hoy en tu corazón. No le quisieras abrir. El mundo no tiene nada para ti. ¿Qué le respondes tú hoy? Más de una vez ha esperado por ti y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir. Hoy tu Jesús quiere entrar. Si tú te decides a Cristo venir, gozo en tu alma dará. Con Él tus tinieblas se disiparán y con su luz te guiará. Más de una vez esperado por ti y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir. Hoy tu Jesús quiere entrar. Más de una vez esperado por ti y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir. Hoy tu Jesús quiere entrar. Oh, tu Jesús hoy quiere entrar. Amén. Vamos a concluir orando juntos. Voy a invitar a los hermanos que levantaron su mano que se acerquen aquí conmigo para orar especialmente por ustedes. Y si hay alguien más que necesita esta oración, ven hasta aquí, acércate. Amén. Amén, alabado sea su nombre. Ven, hermanita, acércate aquí. Vamos a pedirle al Señor que Él cumpla la promesa de darnos el perdón. Por esa sangre preciosa. Yo quiero que ustedes se imaginen en este momento a Jesús allá ante el Padre en el lugar santísimo, levantando sus manos y diciendo: Señor, perdónalo,
Es mi hijo, ha confiado en mí, ha confiado en mi sacrificio, mi sangre, Padre, mi sangre la di por él. Y que en este momento tú puedas recibir el perdón que Jesús te ofrece. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. You want to join them on this side? Or that's fine right there. That's fine. Amén. Amén. Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Amantísimo Padre y Dios, aquí estamos delante de ti tal cual como somos. No hemos querido endurecer nuestro corazón. Venimos porque tenemos gran necesidad de ti. Tú conoces nuestro entrar y nuestro salir. No podemos escondernos delante de ti. Tú sabes toda nuestra vida, desde el comienzo hasta el fin. Y sabes también, Señor, lo que hay en nuestro corazón en este momento. La sinceridad con que nos hemos acercado a ti. Venimos, Señor, confiados no en que nosotros somos buenos, sino al contrario. Porque reconocemos que somos pecadores, venimos aquí. Porque tenemos necesidad de esa sangre expiatoria. Oh Señor, si estuviéramos allá en el Antiguo Testamento, tendríamos que traer un corderito, pero ahora por la fe miramos al cordero como inmolado, que está delante del Padre intercediendo por nosotros. Confiamos en esa intercesión. Y te damos gracias, Señor, porque todavía hay sangre expiatoria en el santuario. Todavía podemos ser lavados y limpiados. Oh Señor, toma nota de cada una de estas almas arrepentidas que han venido a ti en esta hora. Anota en el registro, Señor, la sinceridad de su corazón al venir a pedirte perdón. Y que tu Espíritu Santo entre con poder en cada vida de cada uno de estos hermanos y hermanas que han pasado aquí, para fortalecerlos, para abandonar el pecado y para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Bendice en forma muy especial a los que han de sellar su pacto contigo esta tarde a través del bautismo. Que sea una entrega completa, que sea una conversión genuina y absoluta y que de hoy en adelante anden en vida nueva. Te pido, Señor, por todos los que estamos aquí y muchos más que a través de la pantalla, Señor, se han unido a nosotros, han escuchado este mensaje y tu Espíritu Santo ha hecho impacto en sus vidas. Oh Señor, que no posterguen su decisión, que vengan al santuario a recibir el perdón, que por la fe vengan a Cristo y sean lavados y limpiados de sus pecados. Si hay alguno que aún no ha hecho ese pacto por la sangre de Cristo a través del bautismo para entrar como parte de tu pueblo, que muy pronto puedan hacerlo. Te entrego a cada una de estas almas, tú les conoces, Señor, junto con los demás que están con nosotros a través de la pantalla, y que tu Espíritu Santo complete la obra que ha comenzado en sus corazones para el día de la redención. Señor, los que están aquí son hijos de redención, son hijos de salvación, porque tú dices en tu palabra: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y si están aquí, es porque el Padre a través del Espíritu Santo los ha traído al arrepentimiento. Recíbelos. Y Señor, que su nombre sea anotado allá en el libro del cielo entre aquellos que se han arrepentido y han aceptado la sangre expiatoria de Cristo, para que al llegar el momento del juicio se pueda ver que no fue solamente una emoción del momento, sino que fue una transformación de sus vidas para servirte a ti, el Todopoderoso, de todo corazón. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, y te agradecemos porque sabemos que al levantarnos de nuestras rodillas
estaremos limpios de toda culpa porque la hemos depositado sobre la víctima inocente, sobre Cristo Jesús. Y hemos confiado en ese sacrificio para recibir en el perdón. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Alabado sea su nombre.